En Historia del Cristianismo 2 vamos a hablar un poco de las culturas en las ciudades de Brasil, Paraguay y Chile. Estas culturas que vamos a hablar del área subatlántica nos habla que los pueblos que habitaban la región fueron nómadas, dedicados a la caza, la pesca y la recolección, y estaban dispersos en territorios dilatados y abiertos. Las regiones de la costa atlántica de Brasil, las inmensas pampas del sur y la meseta patagónica, por sus condiciones climáticas y topográficas, no permitieron un gran desarrollo demográfico. Los ritos, mitos y teogonías de estos pueblos hablan en general de la creencia en un gran Dios del cielo. Este Dios aparece a veces como deidad, organizadora del cosmos o bien doblado por otro Dios gemelo, o como una pareja primordial. Más que deidades creadoras, se trataba de seres originadores del universo. Bajo esta deidad se encontraba una multitud de otros dioses, ídolos y demonios en las más variadas combinaciones. Fiestas tradicionales recibían gran atención, al igual que la veneración de los antepasados. La religión de estos pueblos estaba generalmente bajo la dirección de brujos, chamanes que actuaban como mediadores entre los dioses, las almas de los muertos, los demonios, los tótem y el pueblo. Las culturas magallánicas fueron navegantes muy hábiles que se desplazaban en sólidas canoas sobre las que vivían buena parte de sus vidas. Recorrían permanentemente los canales que liga la miriada de islas que se arreciman frente al continente, a lo largo de la costa chilena, desde la isla de Chiloé hasta Tierra del Fuego y otras islas vecinas al estrecho de Magallanes. El hábitat de estas tribus indígenas es sumamente agreste, de clima muy duro e impone condiciones de vida muy limitadas. Se trata de los pueblos más arcaicos y primitivos de todo el continente y posiblemente de los descendientes de los más antiguos inmigrantes. Entre ellos se cuentan a los chonos, alacaluf, yaganes y onas. A pesar del intenso frío imperante en su región, generalmente andaban desnudos. Su patrimonio cultural fue siempre muy reducido y su vida social fue simple, ya que carecían de una organización tribal estructurada o de líderes reconocidos. La religión de los magallánicos se distinguía de una forma muy pura de la creencia en un Dios supremo. Su deidad mayor era el Padre de los cielos. Él era el Señor del mundo, mas no su creador, el que entregaba al hombre los animales de caza, el que recogía el alma de los muertos y el que la injertaba en el momento del nacimiento. Para los magallánicos, él era el guardián de la ley moral y quien iniciaba a los jóvenes. Las almas de los muertos regresaban a él, pero nunca más entraban en relación con el mundo de los vivos. Ellos carecían de actos rituales propiamente dichos, con excepción de oraciones. El brujo o chamán podía curar o provocar enfermedades mediante encantamientos, influir en las condiciones atmosféricas y atraer animales de caza. Los chonos. Los habitantes de este pueblo estaban ubicados en el archipiélago llamado Los Chonos, sobre la costa sur de Chile. Tenían relaciones comerciales con los habitantes de la isla de Chiloé y una especie de comercio de esclavos con ellos. Sobre su religión, solo hay datos esparcidos en cuanto a ciertos ritos y observancias. Se habla de cantos que comenzaban como gemidos profundos y subían de tono hasta transformarse en un cántico frenético. Los participantes también tomaban tizones encendidos, los colocaban en sus bocas y corrían de un lado para el otro, quemando a quien estuviese cerca. En otras ocasiones, rasgaban su piel con valvas de almejas hasta sangrar. Así seguía esta ceremonia, aparentemente religiosa, hasta que caían extremadamente cansados. Cuando los hombres paraban
comenzaban las mujeres. Según algunos observadores cristianos, el principal actor entre los chonos en estas ocasiones era el diablo. Los Alacaluf. Ellos habitaron desde antiguo el archipiélago a lo largo de la costa sur de Chile, desde el Golfo de Peñas hasta las islas al oeste de Tierra del Fuego. La región es agreste y con densos bosques, lo que dificulta los viajes por tierra. Los Alacaluf fueron esencialmente un pueblo canoero que se adaptó bien a su medio ambiente. Las ideas religiosas de estas tribus son vagas, contradictorias y probablemente han sido afectadas por el hombre blanco. ¿Hay alguna evidencia de creencias en los espíritus y la existencia después de la muerte? Existe el concepto de un Dios creador supremo, Solas, que reside en una región celestial, pero que se interesa por las acciones cotidianas de los seres humanos. Por su instigación, el alma entra en el cuerpo de cada recién nacido y permanece allí hasta la muerte, cuando regresa a él. Los yaganes ocuparon el litoral de Tierra del Fuego. La mayor parte de su vida religiosa giraba en torno al teísmo y chamanismo. Tenían un temor especial por los muertos. Las almas de los chamanes muertos entraban en las creencias y prácticas de los curanderos, pero no existía un culto organizado a los antepasados ni se oraba a los muertos. Entre los yaganes había algunos conceptos y prácticas de carácter mágico religioso. Cada yagán tenía su yefacel, una especie de espíritu guardián. Tenían una creencia muy definida en un ser superior a quien llamaban Wata Winegua, el ancianismo. También se lo conocía como el poderoso, el altísimo y especialmente con el nombre de mi padre. Wata Winegua no era el hacedor o creador, sino más bien el amo y señor. Era el dueño y dador de los animales y las plantas comestibles. Era él quien daba la vida a los seres humanos y quien la quitaba. Era bueno y benevolente. Vivía en los cielos. No tenía cuerpo, ni esposa, ni hijos. Estaba solo y por sobre todos los espíritus, fuesen buenos o malos. Los Onas fueron indígenas nómadas de Tierra del Fuego. Al igual que otras tribus magallánicas, su vida religiosa giraba en el torno al teísmo y chamanismo, si bien el primero tuvo entre ellos un desarrollo inferior del segundo. Debido a la mezcla de tantos pueblos heterogéneos en un territorio no muy extenso, la cultura del Chaco ofrece un cuadro muy complejo. Entre ellos aparecen numerosos elementos importados de las culturas de las Pampas, los Andes, el Amazonas y el Brasil oriental. Además, con el tiempo, se agregaron los rasgos culturales aportados por los españoles. También influyó notablemente el dominio de los jesuitas en Paraguay. La religión de las culturas chaqueñas. La cultura de estos pueblos se concentró en torno a la caza y a la pesca. Las tribus del Chaco, especialmente los Guacuru, se contaban entre los pueblos más aguerridos de América del Sur. En cuanto a sus ideas religiosas, no parece haber existido en el Chaco la creencia en un ser supremo. En la forma en que se desarrolló entre los magallánicos, patagones y tribus pampeanas. Ciertos vestigios se pueden descubrir también entre los Toba y los Lengua, si bien los dioses superiores solo figuran en la mitología. La práctica religiosa se limita a las creencias en demonios inferiores, más o menos hostiles al ser humano, conocidos como Moshek entre los Charotí y Peyac entre los Toba. A estos demonios se le atribuyen todos los fenómenos naturales, las enfermedades y también las muertes. Los chiriguanos, a diferencia de casi todas las tribus del Chaco,
profesan la creencia en un mundo especial de los muertos ubicados en el este. En la vida religiosa se destaca la magia de la vegetación, para cuyo efecto se usan máscaras durante sus danzas. Estas máscaras tienen sus orígenes en las zonas amazónicas, igual que las flautas de pan y otros bienes culturales. Los guaraníes eran pueblos seminómadas sin un territorio definido, pero básicamente ocuparon la región oriental del Paraguay, desde donde se extendieron a otras partes. Las divinidades guaraníes, las creencias religiosas de los guaraníes se parecían a las doctrinas cristianas en algunos aspectos, lo cual facilitó su cristianización por parte de los misioneros franciscanos y jesuitas. Entre los guaraníes, la deidad más majestuosa era su creador, Ñanderubuzu, su gran padre, que residía en una religión oscura que él iluminaba. También lo llamaban Tenondete, que significa el principio o el antecesor de todas las cosas. Se trataba de un dios preexistente y causante de todo lo que es o llegó a existir. Su esposa Ñandesi, su madre, tenía su morada en el oeste de la tierra, sin mal. Dentro de la cultura religiosa guaraní existía una serie de semidioses que eran como genios protectores que hacían justicia y castigaban, cuidaban de la selva, los cultivos y los ríos, o perseguían a los que habían hecho injusticias. El sincretismo de estas creencias con ideas cristianas es muy grande en la actualidad. La trascendencia de los conceptos cristianos del Dios, el Padre y el Dios Hijo no fue difícil. Tenondete es Dios Padre, mientras que Tupa es Jesús. En la mitología guaraní no existen dioses malignos, sin embargo, uno de los semidioses de peor genio es Añá, a quien los jesuitas tuvieron como equivalente al diablo cristiano. Era un ser justiciero y punitivo que se mostraba terrible con los malos, pero que sabía ser indulgente con los buenos. Asustaba a la gente en las cruces de caminos, se burlaba de hombres y hacía travesuras temibles. Pero Añá se diabolizó. El chamán guaraní lo invocaba especialmente en su lucha contra los misioneros franciscanos y jesuitas, tal vez pidiéndoles justicia y castigo para los invasores de la religión guaraní. Las creencias guaraníes, el culto guaraní consistía básicamente en una danza llamada jeroqui. Por medio de este baile creían adquirir vigor, fortaleza espiritual, rejuvenecimiento y ser transportados a la morada de los dioses. Este culto estaba cargado de emociones, si bien carecía de templos, imágenes y plegarias, estas ceremonias eran escasas y muy violentas. Pero no había entre los guaraníes sacrificios de ningún tipo, dado el carácter benévolo de sus dioses. Los guaraníes creían en la inmortalidad del alma. Su destino después de la muerte era alcanzar la felicidad eterna y la bienaventuranza, el guije o mundo sobrenatural. Para ello, no hacían falta merecimientos, sino tan solo cumplir con los deberes de la religión, practicar los ayunos, rezar y cantar los cánticos religiosos, cumpliendo con las costumbres y normas de los antepasados. El alma mala no volvía al cielo, porque no lo merecía, sino que quedaba en esta situación por causa del pecado, el cual era considerado como una enfermedad de alma o del espíritu. Territorio brasileño. El amplio territorio brasileño debe ser dividido en dos regiones conforme a la particularidad de la misma. Por un lado está el área cultural de Brasil Oriental y por el otro la región amazónica. La primera fue habitada por pueblos de cultura nómada, dedicados a la caza y a la pesca. La segunda fue ocupada por el pueblo amazónico, perteneciente a cultura de plantadores. Brasil Oriental. El área cultural de Brasil Oriental se extiende desde el estado del Río Grande do Sul por la costa hasta la península y Ceará. En ella se desarrollan las culturas de los caiga, los botácudos. Adoran a una especie de ser supremo con rasgos fuertemente antropomorfos, de que derivan todos los fenómenos de la naturaleza, ya quienes llaman Mare Arciano. Los Boro
Llevan a cabo grandes ceremonias sobre los huesos de los difuntos para aplacar su ira. Estos ritos consisten en limpiar los huesos, pintarlo, adornarlo con plumas, dejar caer sangre de heridas humanas sobre ellos y volver a enterrarlos. Plantadores amazónicos. El grupo de los cultivadores amazónicos ocupó la inmensa selva tropicales y sabanas comprendida entre los Andes y río Sigun. Y esta exposición del equipo número 4, donde hemos participado Yolanda Ramos Jiménez, José Elías Reyes Plasencia, Cristian Javier Rodas Romero, Isidoro Rodríguez Reina, Marixa Socarrás Arango, Juan Manuel Tacé Hernández y Esli Valdés García. Dios los bendiga.